mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 9 de diciembre del año 2021. En este comentario voy a hacer con usted algo de historia, de aquellas cosas que enfrentamos, quizá, vamos a decir, en los años 70 y 80. Aquellas personas que hoy tengan menos de 40 años, pues quizá no vivieron eso. Quizá un poquito más, 85 o 75 quizá. Gente que tiene hoy 46 años, pero los primeros 6 años fueron, pues no los chamacos no sentimos a esa edad las penurias. Los padres se esfuerzan porque enfrentemos lo menos que se pueda las dificultades. Pero los años 70 y 80 del siglo pasado, esos 20 años, más que la docena trágica, sería la veintena trágica, aun cuando los primeros 12 de esa veintena, pues fueron donde se sentaron las bases de la gran tragedia que fue México durante varios decenios. Echeverría y López Portillo, con sus desatinos y sobre todo su ignorancia económica, igual que el bulto hoy, generaron mucho daño, mucho, pero mucho daño. En aquellos años había una expresión que seguramente ha escuchado usted, la cuesta de enero. Y la cuesta de enero efectivamente duraba ese primer mes del año. ¿Por qué? Porque el aguinaldo se entregaba completo antes de la Nochebuena o los primeros días de diciembre. Y luego la primera quincena se pagaba en enero, al 15, el 12 de enero, y luego la segunda al final. Entonces, ya entrados en febrero, ya las cosas se componían entre comillas. De tal manera que cuando a alguien le decían, oye, ¿cómo te ha ido en la cuesta de enero?, realmente uno sabía con precisión a qué se estaban refiriendo. A medida que México fue cambiando de una economía cerrada a una abierta, de una situación donde el basamento jurídico del país cambió en muchas cosas, esa cuesta de enero empezó a desaparecer, es decir, había una cierta estabilidad, había un crecimiento económico, aquella época de los precios altos de las materias primas, etc. Y un fenómeno económico que nos golpeó mucho en aquellos años, que fueron las altísimas tasas de inflación, fueron poco a poco reduciéndose hasta llegar en los últimos 20 años, de 1990 a este año, perdón, del año 90, 95 quizá, estaríamos hablando de 25, 26 años a la fecha. Una inflación moderada, en algunos casos 6, 5, 4, y luego más o menos nos mantuvimos en ese rango que ha establecido Banco de México como objetivo inflacionario el 3%, más menos 1%, es decir, entre el 2 y el 4%. Aun cuando en algunos años de esos 20, de esos 2 decenios o de esos 25, subió un poco de 4%. De tal manera que aquellas inflaciones del 60, 80, 158% es algo desconocido para millones de los mexicanos que hoy habitan este país. De tal manera pues que hoy, cuando estamos en un 7% de inflación, a la hora que usted vea esta mañanera, hará unas cuantas horas, a las 6 de la mañana, Banco de México habrá dado a conocer el crecimiento de los precios o la inflación acumulada de noviembre del año pasado a noviembre de este año. Y ha dadose un fenómeno curioso. Por las torpezas de esta administración, de este gobierno, con su ignorancia en materia económica, que rivaliza con la ignorancia de Echeverría y López Portillo
la del bulto, y de la aquiescencia y la actitud servil de quienes lo rodean, empezando por el Arturo Herrera, el sedicente secretario de Hacienda, y ahora por el Benito Juárez, resulta que no habrá cuesta de enero. Habrá cuesta de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio y posiblemente hasta agosto, cuando menos. Es decir, los efectos de una inflación por encima de aquellas tasas a las cuales hemos estado acostumbrados, van a ser más elevados esos porcentajes. Si a eso le agregamos que la economía no va a crecer el año próximo ni con chochos al 4.1%, 4.1%, y este año tampoco crecerá al 6.1%, pues eso le da una situación donde habrá menos creación de empleos formales, habrá estancamiento de la economía, y aquellas personas que no pudieron incorporarse a la formalidad durante el año 2019, 2020 y 2021 van a seguir teniendo problemas para emplearse. Por eso le digo que la cuesta de enero no va a ser de enero, como solíamos decir hace 50, 60 años. Va a durar más allá de enero. En esas condiciones, ¿qué podríamos hacer cada uno de nosotros? Primero, y muy importante, entender lo que significa en un país como el nuestro un 7% de inflación. Lo que significa durante 5, 6, 7 u 8 meses tener una inflación 6,5, 6, 5,5, 5,8, hasta alcanzar quizá a fines del año próximo niveles de 4, 4,5. Eso golpea el poder adquisitivo de los mexicanos. Eso golpea la creación de empleos. Eso golpea en la elevación de las tasas de interés, de tal manera que en tarjetas de crédito, créditos de bienes de consumo duradero, créditos para comprar un automóvil, etc. Y todo eso hará o dará por resultado que tengamos un golpe durísimo al bolsillo y que perdamos en mayor o menor medida, dependiendo del nivel de cada familia, calidad de vida. Por eso yo le pediría que, además de entender el impacto que significa tasas elevadas de inflación, reduzcamos el nivel de endeudamiento que tenemos. Es decir, bajarle a lo que debemos. Segundo, posponer hasta que cambie la situación, hasta que mejore nuestro nivel de ingreso, la adquisición de algún bien de consumo duradero que no sea vital, que no sea imprescindible. Es algo que podríamos posponer. También bajarle a tirar aceite, salir lo menos que podamos, la cena de Navidad que sea una cena pues como está acostumbrado, pero si antes acostumbraba a champaña, pues ahora un prosecco o una cava. De 1,200, 1,300 una champaña, pues algún prosecco de buena calidad de 300 pesos, una cava de 300 pesos, haría un papel digno frente a una champaña de 1,200, 1,500, 1,600 pesos. Y así. Y enseñarles a los nuestros la gravedad de lo que estamos enfrentando. Que tomen conciencia de las dificultades que enfrentamos como consecuencia de la tragedia económica que es la gobernación del bulto. Que vayan ellos sintiendo, si tienen más de 18 años ya, su deber como ciudadanos, entender la realidad económica, tratar de conocer las causas de lo que estamos enfrentando para que ellos reflejen esas causas y su comprensión en el voto que les tocará emitir el año 2024. Todo esto contribuirá no solo a sobrellevar esa situación, sino también a unirnos más como familias. Al margen de esa mención que hace el presidente, que la familia es la selva, lo dice de dientes para arriba. Su familia es una bola de sinvergüenzas que tiene ahí, que los han agarrado en videos, una bola de ratas. No, estoy hablando de la familia mexicana solidaria, que se apoyan mutuamente, que comparten
las fechas felices, pero también las dificultades. Le pido pues que piense en esa cuesta de enero que va a constar cuando menos de 7, 8 meses. La vamos a vencer. Los clasemedieros, el presidente se dedica a insultarnos de todo tipo, pero nosotros no le robamos dinero a la gente. Nosotros lo que hemos podido acumular en un pequeño patrimonio ha sido producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de un trabajo honrado para darle una mejor vida a los nuestros. Eso es lo que le pediría yo. Estos días, estas semanas previas a la Nochebuena y los días entre la Nochebuena y la víspera de Año Nuevo, son días para compartir con la familia, no obstante que sigamos trabajando, pero habrá ratos en que podamos hacer un recuento de lo que nos sucedió, de cómo enfrentamos esta crisis, pero también de plantear algo de lo que viene. Y lo que viene no es fácil. Por eso yo le hago estos planteamientos y estas peticiones. Vamos a enfrentar esto, vamos a salir adelante con nuestro trabajo honrado y con un gran cariño para los nuestros. No tenemos de otra. No somos como esa bola de sinvergüenzas que rodean al bulto, no. Nosotros aprendimos a trabajar desde temprana edad y la inmensa mayoría de nosotros los seguimos haciendo y los seguiremos haciendo hasta que nos vayamos de este mundo. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana viernes para cerrar esta semana. Gracias.